Buenas tardes para todos. Nuestro grupo es el número 7, el cual está integrado por Brian Camilo Pétano, Juan David Solís, Marvio Vanessa Rincón, Jessica Natalia Mendoza y quien les habla Didier Rodríguez Casilima. A nosotros nos correspondió la lectura número. En el presente texto se va a abordar la conceptualización del valor a través de múltiples enfoques como la dimensión objetiva subjetiva, la dimensión real ideal, la dimensión emocional racional, la dimensión universal relativa y la dimensión colectiva individual, las cuales se presentan de modo bipolar, representando la complejidad conceptual que ha desarrollado en torno al tema de los valores. Vamos a analizar los planteamientos del valor desde las dimensiones objetivas y subjetivas. Las tesis objetivas mantienen que el valor tiene una realidad y existencia independiente del sujeto que la valora. Los valores son realidades objetivas que no pueden identificarse ni con el sujeto ni con la valoración que éste realiza. Para los objetivistas, el valor no es una cualidad primaria, puesto que es algo más que un rasgo, ni tampoco es una cualidad secundaria, puesto que no trasciende la vivencia de un objeto. Para ello es una cualidad terciaria, una cualidad estructural, una cualidad potencial del objeto que se deriva de la totalidad de las propiedades de un objeto, mientras que el valor en la dimensión subjetiva tiene una realidad psicológica, no tiene existencia fuera del sujeto que la valora. El valor es una construcción del sujeto, algo que se añade a los objetos ya sean físicos o sociales, y eso que se añade depende de las características del sujeto y de sus vivencias psicológicas. Asimismo, podemos analizar el valor desde un enfoque interno y externo. El valor interno es algo que construye el propio sujeto, y el valor externo es algo que está en el ambiente. Es importante tener en cuenta otros aspectos que están caracterizando el tema de los valores, como en estados psicológicos, el sujeto de valoración es una condición necesaria, pero no suficiente ni la única. Los valores tienen una dimensión espaciotemporal, son relativos, puesto que sus dos puntos de partida, objeto y sujeto, no son ni estables ni homogéneos. Como fruto de esta relación dinámica entre sujeto y objeto, en uno de los valores pesará más la realidad objetiva, mientras que en otros pesará más la actividad psicológica. Buenas noches, mi nombre es Brian Camilo Petano. En esta ocasión, vamos a hablar un poco de los valores en su dimensión real o ideal. En esta dimensión se refiere a los valores como algo ideal, algo que es posible conseguir, algo deseable. Entonces, si el valor solo tuviera relación en lo concreto y en lo real, aquello que nos agrada o a su vez se puede relacionar con algo que no tenga existencia. En un momento dado podemos llegar a desearlo. Entonces vemos que tanto los valores pueden ser reales como a su vez los podemos desear, podemos tener una concepción ideal de ellos. Por eso se entiende el valor como una concepción abstracta que supera los límites de la existencia real. Vemos que durante el texto se cita al autor de En busca de un mundo mejor. Este autor hace una distinción de la realidad en tres mundos diferentes, los cuales son: el primero es un mundo físico, en el cual conviven tanto seres animados como seres inanimados, y además contiene estados y contiene acontecimientos. El segundo mundo al que se refiere este autor es el de la experiencia, que puede ser tanto consciente como inconsciente, y surge de la interacción entre los seres animados y los seres inanimados. Y hay un tercer mundo, que es al cual se refieren los valores, y es el de la cultura humana. Esto es producto de la mente humana, de nuestro propio pensamiento. Este mundo posee elementos físicos del mundo uno, pero también tiene elementos inmateriales que no se solapan con el mundo uno y 2. Ejemplos son los teoremas, argumentos, números e ideas.
De hecho, un ejemplo muy puntual son los números, que nos ayudan a entender un poco más los valores. Los números son una concepción humana, es un concepto abstracto que seguramente en un pasado estaban ahí de manera abstracta. Sin embargo, los humanos les dimos forma, los adoptamos y aunque sea una concepción abstracta, también afecta el mundo real. Pues el ejemplo de los números es perfecto para la realidad de los habitantes de la cultura como el mundo de los valores. Permite vislumbrar que la objetividad de los valores no está en contradicción con el hecho que son productos de la cultura humana. Los valores no son ficticios, son reales y ejercen una gran influencia sobre el mundo físico a través de las experiencias. El otro punto es la dimensión emocional, racional. Dentro de esta dimensión se trata de conceptualizar la definición de valor. Aunque en el pasado se trató de hacer, fue bastante complejo. ¿Por qué? Porque se miraba de distintas maneras. Por ejemplo, una de las visiones que usaban era la visión subjetiva, en la cual se definía los valores como algo irracional, como algo netamente emotivo. También lo miraban, como por ejemplo Kant, lo miraba como de una manera objetiva. Él decía que los valores eran netamente, se podían entender con la mente humana, no eran nada emocionales, todo era muy racional. Entonces vemos que esos conceptos no podían definir bien los valores. Por eso hoy día se mira desde el tema de la psicología y se entiende que los valores tienen una naturaleza emocional y una naturaleza racional. Entonces vemos que para entender los valores tenemos que tener claro esa parte, que tiene su parte racional, intelectual y que tiene su parte emotiva. Entonces de esta manera le damos una valoración a las cosas y esta valoración se produce fusionando esos dos conceptos, tanto del conocimiento como del sentir. Y así los planos afectivos e intelectual se interrelacionan y podemos darle una valoración adecuada a los valores. Y de esta manera esa valoración hace que configuremos nuestras formas de ser y de ver el mundo. Un ejemplo muy claro que nos hacía el texto era el amor. Aunque en el enamoramiento predominen las emociones, no es algo completamente afectivo, pues nadie ama lo que no conoce. Pero tampoco por conocer algo o a alguien ya se le ama. Entonces vemos que los valores son tanto racionales como emocionales y de esta manera ofrecen mayor garantía de ser reales. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan David Solís. Con la exposición sobre el concepto de valor, vamos a hablar de lo que es la dimensión universal. ¿Qué podemos decir de la dimensión universal? Entendiendo de lo que es el concepto de valor, podemos en el concepto de la dimensión universal de los valores, tanto en el espacio como en el tiempo, estos dos factores juegan un papel importante, ¿sí? Porque a pesar de que están allí, los valores no representan cambios, es decir, representan muy pocas variaciones o casi ninguna, es decir, todos y cada uno de los individuos a lo largo del mundo o alrededor tienen el mismo entender o concepto de lo que es el valor o lo que son unos valores determinados. En algunos casos se encuentra dependiente del sujeto que valora, o más bien de lo sociocultural, de su capacidad mental para entender el desarrollo de dicho valor, ¿sí?
pues continuando con la lectura, con la exposición, aquí podemos ver como tal el, el principal concepto del dimensión universal en los valores. Es decir, la dimensión universal o carácter relativo depende netamente del contexto psicológico de las personas, viéndolo propiamente ya lo que es como tal la sinapsis mental de cada una de las personas y se manifiesta bajo las condiciones socioculturales de las mismas. ¿Sí? Eso se entiende de que cada persona entendía bajo sus conceptos, bajo sus creencias, pues aplica los valores de acuerdo. A pesar de que puede ser el mismo concepto, lo puede inferir de un modo distinto. ¿Sí? Otro factor importante, otra dimensión, porque pues hablando ya de la dimensión colectiva de los valores, el valor se toma como un fenómeno de la conciencia individual, es decir, hablándolo de lo que era la dimensión universal, la dimensión colectiva va más en hablándolo de lo que era la dimensión universal, la dimensión colectiva va más enfocado a un entorno donde hay un grupo de individuos que como tal manifiestan el valor o los valores según su desarrollo, pero solamente es dentro de ciertas, es decir, dentro de ciertas culturas o dentro de ciertos entornos, ¿sí? En algunos casos se ramifican dos espacios, lo que es la conciencia, pensamiento particular de cada uno, que también derivan las representaciones simbólicas que tienen dichas culturas y el direccionamiento en el contexto social. Las representaciones simbólicas hacen las veces de direccionamiento para ciertas conductas, ciertos comportamientos de las culturas o de las personas que están en dichas culturas. Y la otra es que se socializa por medio de prácticas y representa guías para comportamientos sociales. ¿Listo? Muchas gracias. De valor. Los valores constituyen un concepto sumamente complejo que se puede abordar los puntos de vista muy variados. Conocer las diversas posiciones teóricas que se ocupan del análisis y el estudio de los valores es fundamental para poder opinar e investigar sobre los mismos y también para orientar su aprendizaje. Se pretende llegar a una idea básica de lo que son los valores, analizando e integrando las diferentes perspectivas desde las que es posible su estudio. Estas perspectivas son objetiva, subjetiva, real, ideal, emocional, racional, universal, relativa, colectiva e individual. Todas ellas se presentan de modo bipolar, lo cual nos permite poner de manifiesto las grandes dicotomías que están presentes en el mundo de los valores. Algunas definiciones de los valores son: el valor es toda perfección, real o ideal, existente o posible, que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación. El valor es una cualidad que surge de la
de la reacción de un sujeto frente a las propiedades que se hallan en un objeto. Los valores son la dimensión prescriptiva de toda presentación cognitiva. El valor es una cualidad abstracta y secundaria de un objeto consciente que al satisfacer la necesidad de un sujeto causa en este un interés. La categorización. Los valores por su pluralidad permiten ser clasificados y ordenados desde diferentes puntos de referencia. Las categorizaciones de los valores que han realizado los diferentes autores que han trabajado sobre el tema. La jerarquización. Todos los valores valen, pero no todos los valores tienen el mismo valor y no todos son compatibles entre sí. Por ello, es posible jerarquizarlos según el orden de preferencia de los mismos. Infinitud. Los valores nunca se alcanzan en su totalidad, por ello la posesión de valor siempre nos deja positivamente insatisfechos. Carácter relacional. Tal y como plantea el objetivismo axiólogo, el valor es y vale sí mismo, pero no vale por sí mismo, sino en relación al sujeto que evalúa y valora. Características de los valores. Son aceptables o deseados por su bondad. Características de los valores. Son aceptables o deseados por su bondad. La propia idea de valor ya indica que es capaz de suscitar una apetencia o un deseo del sujeto. Posee fuerza para orientar la vida humana. De todo, todo valor va acompañado de un debe ser. Orientativo por su identidad, nunca es totalmente alcanzado. Se nos presenta de forma polar. Todo valor tiene un antivalor. Así, por ejemplo, al agrado se opone el desagrado, a la riqueza la pobreza, el bien al mal, la justicia a la injusticia. La razón de esta polaridad es que no son cosas sino cualidades que se manifiestan desdobladas de un valor positivo y otro negativo. Scheler establece una clasificación jerárquica de los valores desde los inferiores a los superiores. Los valores sensibles. Lo agradable y lo desagradable que corresponde con los estados afectivos del placer y el dolor. Los valores vitales. Son modalidades de sentimiento vital y no pueden confundirse con los estados afectivos. Son la salud, la enfermedad, vida, muerte, etc. Los valores espirituales. Dentro de estos cabe distinguir de menor a mayor rango los valores estéticos, belleza, perfección, los estéticos, lo justo en justo, y los del conocimiento puro de la verdad, entendido en sentido filosófico. Los valores religiosos. Lo sagrado y lo profano, que son irreductibles, y a los espirituales que nos ofrecen como absolutos. Llama la atención que Scheler no incluyera explícitamente los valores morales de su jerarquía. Muchas gracias. Bueno, en los valores tenemos los tipos de valores, que es muy rico y variado, y por ello es normal que muchos autores hayan realizado clasificación de los valores, cada uno de ellos basados en unas ideas de partida. A partir de estos criterios, Max Scheler los clasifica los valores jerárquicamente desde los inferiores a los superiores. Empezamos con los valores sensibles, que en este son lo agradable y lo desagradable, corresponden con los estados afectivos del placer y del dolor. Están los valores vitables, que son modalidades del sentimiento habitual y no pueden confundirse con los estados afectivos.
En este caso está la salud, la enfermedad, la vida, la muerte, etc. Están los valores espirituales, que dentro de estos cabe distinguir de menor a mayor rango los valores estéticos: belleza, perfección, lo justo, lo injusto. Están los valores religiosos, que es lo sagrado y lo profano, que son irreductibles a los espirituales y que nos ofrecen como absoluto. También a partir de estos criterios, Aranguren dijo que la razón de la manera de proceder cabe buscarla en el planteamiento general de su doctrina, un apriorismo material. También Kant dijo: puramente formal, consiste en la dirección de preferir y proteger. Y Ortega y Gasset dieron aportes sobre la introducción estimativa en 1991. Bueno, en los tipos de valores, Ortega se inspira en la clasificación de Scheler, con la única diferencia que Scheler no tiene en cuenta los valores morales, porque piensa que no es parte de valores, por considerar que estos no constituyen una clase peculiar de los valores, sino que la conducta moralmente adecuada consiste en realizar los demás valores de una manera correcta. Ortega sí introduce un apartado dedicado a los valores morales y las clasifica de la siguiente manera: los valores sensibles, que son los de placer, dolor, alegría, pena; los útiles, que son capacidad, incapacidad, eficiencia, ineficiencia; los vitales, que son la salud, enfermedad, fortaleza, debilidad; los valores estéticos, que es lo bello, lo feo, lo elegante, lo inelegante, lo armonioso, lo caótico; los intelectuales, que es la verdad, falsedad, conocimiento y error; los morales, que están la injusticia, la justicia, libertad, esclavitud, igualdad, desigualdad, honestidad, deshonestidad; y los religiosos, que es lo sagrado y lo profano. Bueno, también tenemos los valores morales, que entre el conjunto de los valores existen unos que son específicamente morales, como la libertad, la justicia, disponibilidad de diálogo, tolerancia activa, honestidad y respeto a la humanidad en las demás personas y en la propia. En estos valores, según la profesora Adela Cortina, se pueden especificar al menos por los siguientes factores. Libertad humana. En la libertad humana quiere decir que está en nuestras manos realizarlas o no. Un ejemplo, un valor como ser feo o guapo, torpe o habilidoso, elegante o inteligente, ordenado o desastroso, es algo que solo en parte está en nuestras manos y por lo tanto no somos enteramente responsables de poseerlos o no. Pero al contrario, ser solidarios o insolidarios, justos o no justos, tolerante o intolerante, depende totalmente de nuestra voluntad. Están los valores morales, que estos son exclusivamente de los humanos, es decir, que no pueden atribuirse ni a los animales, ni a las plantas, ni a los objetos inanimados. Cuando utilizamos expresiones como perro solidario o naturaleza bondadosa, lo hacemos por analogía con la conducta humana, pero no porque se les pueda atribuir estos valores. Tienen pretensión de universalidad. En esto quiere decir que el sentido de que son válidos para todo tipo de hombre no constituye simples rasgos del carácter o peculiaridades que unas personas tienen y otras no, sino que piden ser universalizados. La vida sin estos valores estaría en falta de humanidad. Quien se apropia de estos valores, que crecen en humanidad, y el que no lo hace disminuye. En esta presentación definimos qué es la jerarquía de los valores,
que es aquella estructura en la que ubicamos las creencias y actitudes que determinan nuestro comportamiento, asignándolas a cada una de ellas una determinada importancia, de lo importante a lo no tan importante. En esta presentación vemos como ejemplo una imagen donde ponemos jerarquía de los valores, donde primero es lo religioso, lo psíquico, los morales, los estéticos, los intelectuales, los vitales y por último lo económico.